momento de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida a Juan Girón. Hermanos, qué bendición. La verdad que es una bendición y una alegría poder estar pues nuevamente aquí, reunidos todos, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. La verdad que es un gran gozo y una gran alegría, ¿verdad? Estar todos reunidos, glorificando y adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Antes de empezar con el mensaje, pues quisiera que ahí donde están me acompañen a orar, ¿verdad? Que inclinen su rostro. Vamos a pedirle al Señor para que Él tome el control de estos minutos, ¿verdad? Y que sea Él el que nos guíe con su palabra. Así que ahí donde están me pueden acompañar. Señor Jesús, Dios, Rey del universo, Señor Todopoderoso, te doy gracias, Padre Santo, mi Dios, por el privilegio que me has otorgado, Señor, porque me permites estar, Señor, este día, Padre, compartiendo tu palabra, Señor, compartiendo el mensaje, mi Dios. Te ruego, Padre, que por favor seas tú, Señor, el que me ayude, Señor, que seas tú, Señor, a través de mí, Padre. Y te ruego por mis hermanos, Padre, para que ellos no pongan su ojo, Señor, en el mensajero, Señor, sino que en el mensaje que tú traes para nosotros el día de hoy, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que por favor tú quites cualquier estorbo, Señor, que haya entre nosotros, Señor, para que podamos prestar toda tu atención, Señor, y que podamos ser como tierra fértil que recibe ese mensaje, Señor, para que podamos dar fruto al 100 por 1 en su momento, Señor. Gracias, Padre Santo, por favor, abre nuestros oídos, Señor, muéstranos, Señor, a través del mensaje, Señor, en qué hemos fallado, Señor, y qué quieres tú que hagamos nosotros para ser mejores y ser cada día más parecidos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues para comenzar, quisiera contarles, ¿verdad?, que brevemente yo, ahí donde trabajo, tengo 23 años de estar trabajando, ¿verdad? Y tengo, mi jefe es coreano, él tiene varios negocios, ¿verdad? Y ellos, no sé si ustedes han oído que los coreanos son muy enojados y gritones y regañones, ¿verdad? Creo que todos han escuchado eso. Y muchos dicen que hasta son malas personas, ¿verdad? Pero la verdad que no todos. Mi jefe en particular es una muy buena persona, pero sí es cierto que es enojado y es gritón y es muy impulsivo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que todos aquí, pues conocen a personas que son así, o conocemos a personas que son muy impulsivas, ¿verdad? Que se alteran fácilmente por cualquier cosa, ¿verdad? Incluso nosotros, ¿verdad? Los que a veces somos pues más tranquilitos, dirían, ¿verdad? Porque mi abuelita solía decir de que yo llevaba la corriente por bajo, decía ella, ¿verdad? Y a veces uno se enoja también, ¿verdad? Uno es impulsivo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos que las personas así, o cuando las personas se exaltan, son de carácter fuerte. Es lo que hemos escuchado decir por lo general. Cuando una persona es así muy recia, muy gritona, regañona, que rápido se enoja, decimos que es una persona de carácter fuerte. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero en realidad no es que sea carácter fuerte. Tendrá el temperamento fuerte, pero su carácter, cuando se enojan, muestran todo lo contrario, muestran que es un carácter débil, porque un carácter fuerte nos ayuda a controlar nuestro temperamento, ¿verdad? Y antes de empezar con el tema, pues, que yo voy pues explicarles y que entendamos que no es lo mismo carácter que temperamento. Y voy a molestar a los hermanos de multimedia si me pueden colocar la presentación. Si fueran tan amables. Ahí está. Y no es lo mismo el carácter que el temperamento. Hay diferencia entre ambos, ¿verdad? Y la siguiente, por favor. El temperamento. El temperamento dice que es innato, hereditario y biológico. Es decir, que muchas veces nosotros nacemos con cierto tipo de temperamento, ¿verdad? Ya de que nacemos ya venimos como que predispuestos para ser un poquito más enojones, un poquito más amables, no sé, ¿verdad? Y dice que por naturaleza el temperamento es la base de la personalidad, ¿verdad? Y es determinada por la genética
incluso por el sistema nervioso de la persona, porque hay personas que son nerviosas, que ya de por sí son muy nerviosas, y por sus mismos nervios pues reaccionan de una forma brusca muchas veces, ¿verdad? Y el temperamento pues incluye rasgos como la intensidad de las emociones, ¿verdad?, que les mencionaba, y el temperamento por lo general es más estable y es difícil de ser modificado, ¿verdad?, más no imposible, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Nuestro temperamento puede ser de una forma, pero por la gracia del Señor se puede ir modificando, ¿verdad? Y les quiero pues compartir 4 que están en la pantalla, temperamentos clásicos, ¿verdad?, que muchos se sentirán identificados, ¿verdad? El temperamento sanguíneo dice, se caracteriza por una reacción a las emociones rápida y superficial. Dice que las personas con ese temperamento suelen ser extrovertidas, sociables, entusiastas y que buscan nuevas experiencias. Hay personas que son así bien extrovertidas, ¿verdad?, que no les cuesta acercarse a otra persona, a un desconocido, hablar, entablar una conversación, que son entusiastas, ¿verdad? Cuando dicen hagamos tal cosa, rápido, sí, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿verdad? En la iglesia, en el hogar, pues muchos que asisten aquí a la iglesia en el hogar se pueden dar cuenta que cuando organizamos algunas actividades como la tienda o ir a evangelizar, muchas veces hay quienes son más extrovertidos, más entusiastas, ¿verdad? Y es parte de ese carácter, ¿verdad? Está el temperamento, quiero decir, está el temperamento colérico. Dice que se define por una expresión de las emociones rápida, fuerte y duradera. Las personas coléricas suelen ser líderes, decididas, orientadas a la acción, pero pueden tener reacciones muy fuertes y duraderas. Son personas fuertes, como decíamos, ¿verdad?, que erróneamente decimos que tienen el carácter fuerte, pero son personas con temperamento colérico, ¿verdad? Está el temperamento melancólico. Dice aquí que se caracteriza por que tienen una reacción lenta y duradera ante las emociones, ¿verdad? Estas personas son introspectivas, sensibles y suelen ser perfeccionistas. Buscan la profundidad y el significado de sus actividades, ¿verdad? Son más tranquilas, ¿verdad? Son más introvertidas, les cuesta más acercarse a las demás personas para entablar una conversación y así, ¿verdad? Y está el temperamento flemático. Dice, se describe como lento y superficial en la expresión de las emociones. Las personas con ese temperamento son tranquilas, pacíficas y reflexivas. Tienden a evitar conflictos y mantener un enfoque sereno. Son aquellas personas que son más tranquilas, ¿verdad?, que no les gustan los conflictos y que les gusta llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Son tal vez lo contrario a los coléricos, ¿verdad? A los coléricos. Pero esos son 4 tipos de temperamento, pero hay muchos más. Hay ciertos temperamentos que son una mezcla de estos tipos de temperamento, ¿verdad? Pasemos a la próxima, por favor. Y el carácter, ¿verdad? Dice que el carácter es adquirido y se forma a lo largo de la vida. Conforme nos vamos creciendo y desarrollándonos, pues vamos formando y moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Es el componente aprendido y cultural de la personalidad, que incluye valores, principios y comportamientos, dice. Refleja la forma en que una persona interpreta y responde ante su entorno. Y el carácter, dice aquí, es susceptible a la modificación a través de la experiencia. Es decir, de que nuestro carácter va siendo moldeado, ¿verdad? Según cómo nos relacionemos, en el ambiente que nos relacionemos, con las personas que nos relacionemos, nuestro carácter puede ir siendo moldeado poco a poco. Y el tema de hoy, la siguiente por favor, es el carácter cristiano, el reflejo de Cristo en nosotros, dice ahí. Quisiera que todos, no sé si trajeron su Biblia, ya sea física, ¿verdad?, o digital, en sus celulares, pueden buscar esta cita. Ese es nuestro texto base del día de hoy. Está en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 5. Búsquenlo por ahí. Versículo del 22 al 23. Yo sé que muchos pues, ya tienen experiencia aquí, ya se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Son bien pilas. Pero vamos a leerlo.
Y si no les da tiempo de buscarlo muy rapidito, pues lo pueden apuntar ahí, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué es el carácter cristiano? La siguiente, por favor. ¿Cuál sería la definición bíblica del carácter cristiano? El carácter cristiano es la manifestación visible del poder transformador del Espíritu Santo en la vida del creyente. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son muchas nuevas. Si nosotros estamos en Cristo ya, ¿verdad? Buscamos, anhelamos ser como Cristo y somos nueva criatura, ¿verdad? Todos los seres humanos son creación de Dios y nosotros al recibir y a reconocer a Cristo como nuestro Salvador, somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son muchas nuevas, dice. O sea que el carácter cristiano, cuando nosotros nacemos de nuevo, nace un nuevo carácter y se va formando poco a poco. Dice que el carácter no es solo el comportamiento externo, sino que una transformación interna que produce frutos duraderos. Como dice en Romanos 12:12, ¿verdad? Ustedes ya se la saben, dirían. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo. Lo que quiere decir ahí es que no nos conformemos a este tiempo, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que el tiempo actual, los jóvenes, ¿verdad? Y los padres también nos hemos dado cuenta que ahora pues es diferente, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes son más como que agresivos, ¿verdad? Y en las situaciones que nos rodean, ¿verdad? Como sociedad, la sociedad está cambiando, los tipos de música, lo que al mundo le parece bien, en realidad está mal, ¿verdad? Todo lo que es bueno lo miran como malo y lo que es malo lo miran como bueno. Entonces la palabra nos dice que nosotros nos renovemos, renovemos nuestro entendimiento y que no nos conformemos a este tiempo, sino que nos enfoquemos en la persona de Jesucristo para tener un carácter diferente, ¿verdad? Y Jesucristo es nuestro modelo supremo del carácter cristiano, ¿verdad? En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener ese sentir que tuvo Cristo, ¿verdad? Tenemos que intentar ser como Él y motivarnos por lo que Él hizo aquí en el mundo cuando estuvo, ¿verdad? Y lo que sigue haciendo, ¿verdad? El siguiente punto, el fundamento del carácter cristiano. ¿En qué se basa o se funda el carácter cristiano? Dice que nace de una relación con Cristo. Dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús, ¿verdad? Dice que es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano, sino que nosotros tenemos que tratar de moldear nuestro carácter y ser como Cristo, pero no va a ser con nuestras propias fuerzas, sino que nos tenemos que encomendar al Señor, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo vamos a lograr cambiar nuestro carácter y tener un carácter como el de Cristo, ¿verdad? Como dice en Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque muchas veces nosotros tenemos tentaciones, tenemos debilidades como humanos, ¿verdad? A veces pues nosotros tenemos la intención de hacer las cosas bien, pero la carne es débil y lastimosamente sucumbimos ante la tentación, ¿verdad? Y terminamos pecando, terminamos haciendo lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que los jóvenes son muy susceptibles, todos somos susceptibles a esto, ¿verdad? Pero los jóvenes, ellos van creciendo, van formando su carácter, están muy susceptibles a eso, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos que
alentarlos y guiarlos, ¿verdad? Para que ellos sigan los pasos de Cristo, ¿verdad? El tercer punto son los rasgos del carácter cristiano. La siguiente, por favor. Los rasgos del carácter cristiano, como lo vimos en nuestro texto base, Gálatas 5:22, ¿verdad? Es el amor, ¿verdad? El gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El amor. El amor debe ser un amor ágape, sacrificial, como el de Cristo, ¿verdad? De la manera que Dios nos amó a nosotros. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, lo pueden buscar ahí. Y estoy seguro que ya muchos se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor Jesús vino y nos amó como nadie nos va a poder amar, ¿verdad? Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por la de los amigos, ¿verdad? Y es lo que nos manda a Dios, ¿verdad? Es un rasgo del carácter cristiano, es el amor que debemos sentir unos por los otros, hasta el punto de morir por un amigo, ¿verdad? No es como nosotros que decimos, muchas veces lo decimos superficialmente, ¿verdad? Te amo con el amor del Señor, ¿verdad? Pero estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por un amigo, como lo hizo Cristo. A pesar de que todos somos pecadores, aquí no se salva ni uno, ¿verdad? Todos nos salvamos por la gracia del Señor Jesucristo, pues, pero todos tenemos defectos, somos pecadores, ¿verdad? Y el Señor vino a perdonarnos a todos. No importa qué tan grave haya sido el pecado, nos arrepentimos de corazón, el Señor nos ama tanto que murió por nosotros en la cruz. Y ese es el amor que nosotros tenemos que compartir con los hermanos, ¿verdad? Un amor sacrificial. El gozo, número 2, el gozo. Dice que el gozo espiritual, independiente de las circunstancias. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, alegrémonos, gocémonos en el Señor, ¿verdad? La verdad de que, por ejemplo, hoy, en los bautismos, ¿verdad? Se bautizó mi sobrina, mi cuñada, mi hija y Ariana, que es miembro de nuestra iglesia en el hogar, que es que siento ya como mi hija también, ¿verdad? Porque siempre nos acompaña en todo, y yo me sentí muy gozoso, hermanos, cuando vi que ellos dieron ese paso. Yo sentí un gozo en mi corazón y hasta las lágrimas, ¿verdad? Y es un gozo tan bonito como cuando mi hija me dice, papi, te amo, ¿verdad? O mi esposa me dice que me ama. Es un gozo fenomenal, ¿verdad? Pero cuánto más no sentirnos gozosos y alegres porque el Señor Dios, el Rey del universo, a pesar de nosotros ser de lo peor que podemos ser, Él vino hace más o menos 2000 años y murió por nosotros en la cruz. Él nos amó tanto que se hizo hombre, ¿verdad? Para morir por nuestros pecados. Esa fue la clase del amor que Él tuvo por nosotros. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir gozosos nosotros por eso? Cuando nos dan un regalo o algo nos sentimos alegres, gozosos, ¿verdad? Pero el Señor nos dio el regalo de la vida eterna y nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa tiene que ser la principal razón de gozo como cristianos. Tenemos que estar gozosos porque Él nos ama, porque Él nos salvó. Eso es lo principal. Tenemos que mostrar un gozo por eso, la principal razón, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Y es difícil porque muchas veces atravesamos circunstancias muy duras, ¿verdad? Enfermedades, separaciones, contiendas, ¿verdad? Pobreza, no sé, hay tantas enfermedades, ¿verdad? Desprecio de los familiares, de los amigos, no sé. Pero recordémonos que el Señor nos amó y eso es suficiente para estar gozosos. Paz, el número 3, dice, tranquilidad interior basada en la confianza en Dios.
Tenemos que tener una paz interior, ¿verdad? Basados en que confiamos en Dios, en que Jesucristo murió por nuestros pecados y es el fundamento de nuestra fe. Tenemos que tener paz interior y compartir la verdad con el ejemplo, ¿verdad? Paciencia, número 4. Difícil la paciencia, ¿verdad? La verdad que es difícil porque muchas veces, no sé, los hijos, ¿verdad? Nos quitan la paciencia muchas veces. Y nosotros padres también les quitamos la paciencia a los hijos, ¿verdad? No me dejará mentir mi hija que yo la molesto y la molesto y la molesto hasta que se enoja, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener paciencia. En la congregación, los que asisten, ¿quién asiste a una iglesia en el hogar que puedan levantar su mano? Bueno, y otros pues no lo han levantado, pero han asistido a iglesias en el hogar y tienen conocimiento, ¿verdad? Y en las iglesias en el hogar, todos convivimos y tenemos que tenernos paciencia, porque hay caracteres diferentes, temperamentos diferentes, y cuesta, hermanos, porque a veces tenemos que organizar una actividad o hacer algunas cosas y los temperamentos y caracteres son diferentes y hay choques ahí, pero tenemos que tener paciencia, la paciencia que nos ha tenido el Señor, ¿verdad? Tenemos que si el Señor no nos tuviera paciencia, ya estuviéramos todos destruidos, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia. Benignidad. La benignidad o amabilidad, ¿verdad? Dice amable, actitud suave y considerada. En Efesios 4:32 lo podemos ver. Tenemos que ser amables. Es un rasgo del carácter cristiano. Si ya por naturaleza no somos amables, ¿verdad? Nos cuesta. Tratemos de ser amables, tratemos de acercarnos a las personas, de cuando le vamos a decir algo, tratemos de hacerlo con amabilidad, no con gritos, no con enojos. Si vamos a indicarle a un hermano se equivocó en algo, o si lo van a criticar, que sea una crítica constructiva, ¿verdad? Con amabilidad. Mira, estás haciendo esto malo, yo te sugiero que hagas esto, que hagas lo otro, con el amor del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser amables. Bondad. Dice el compromiso activo con hacer el bien. Tenemos que ser bondadosos, ¿verdad? Tener esa intención, ser intencionales para hacer el bien con las personas, ¿verdad? Hay tanta necesidad, a ver, en la congregación, afuera, ¿verdad? Que debemos de ser intencionales en hacer el bien, ¿verdad? Hablarles del Señor, ser amables como ya los mencioné, ¿verdad? Tener una actitud de bondad, ¿verdad? Compasivos, ¿verdad? Fe, dice, la fidelidad y confianza firme en Dios y su palabra, ¿verdad? Tenemos que confiar en la palabra del Señor con firmeza. Tenemos que estar seguros de que lo que nosotros leemos y escuchamos, ¿verdad? Lo que ponemos en práctica, tenemos que creerlo al 100%, con fe, con firmeza, ¿verdad? Para poder dar un buen testimonio. Mansedumbre, humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? No solo con nuestros hermanos, con los que compartimos todos los días, con nuestra familia, sino que humildes y sumisos ante la voluntad de Dios. Hace unos días hablaba yo con un hermano y me decía él que le estaba pidiendo al Señor porque tiene una situación por la que está pasando y él le pedía al Señor que se hiciera su voluntad, ¿verdad? Que se hiciera lo que él tenía, lo que fuera mejor para su vida. Pero le dije yo, y me digo a mí mismo, y se lo digo a ustedes también, ¿verdad? Nosotros le pedimos al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra, pero le pedimos algo y muchas veces lo que el Señor nos va a dar no nos va a gustar, ¿verdad? No nos va a gustar, porque nosotros queremos algo diferente por nuestra naturaleza humana. Le pedimos al Señor cosas y muchas veces el Señor nos va a dar algo que no nos va a gustar. Pero como un buen padre, el Señor es como nuestro padre, como nosotros con nuestros hijos nos piden cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros, como somos ya grandes, sabemos que no se las debemos de dar, ¿verdad? Y muchas veces no se las damos. ¿Y qué pasa con los hijos?
Los que están hijos aquí, a veces, ¿qué pasa cuando un papá les dice que no? Mira, quiero tal y tal cosa, y el papá les dice que no. Se enojan, ¿verdad? Se ponen, algo, poquito, les crece la boquita, ¿va? Se enojan. Y así es, porque yo también fui niño, aunque no lo crean. Y yo pedía cosas y no las obtenía, ¿verdad? Y me enojaba. Y así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a pedir cosas a Dios, pero Él sabe que nos conviene, que es lo bueno para nosotros. Y muchas veces nos va a dar algo que nosotros no esperábamos o no queremos, pero es lo mejor para nosotros. Entonces tenemos que tener humildad y sumisión ante la voluntad de Dios. Yo le pido al Señor siempre y le digo que cuando le digo, ¿verdad?, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, yo le digo, Señor, la verdad es de que tus pensamientos no son mis pensamientos, tus pensamientos son tan altos y tu soberanía es tan grande que nuestra mentalidad no alcanza para entender lo grande y bueno y maravilloso que es el Señor. No nos alcanza, no nos va a alcanzar. Muchas veces van a suceder cosas que nosotros no vamos a entender, ¿verdad? Yo le digo al Señor que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Y si es algo que no me agrada, pues Señor, por favor, ayúdame a entender tu voluntad. Y si no la logro entender, que muchas veces si no la logramos entender, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, sea cual sea, ayúdame a aceptar tu voluntad. Tenemos que tener humildad y sumisión para aceptar la voluntad de Dios. Y la templanza. Orense compartía hace 2 domingos, creo yo, el autogobierno, ¿verdad? Dice que es dominio propio, control de pasiones y deseos. Es muy importante que tengamos dominio propio, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros instintos o por nuestros deseos. Nosotros queremos algo, no sé, tal vez queremos comprar un vehículo, ¿verdad? Y no tenemos el dinero, pero nos metemos a deudas para comprarlo. O tenemos un proyecto que significa desembolsar dinero y nos metemos a deuda para hacerlos. Y le pedimos al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Le decimos, ayúdame en este proyecto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y el Señor nos va cerrando las puertas para que no se haga lo que nos va a llevar a mal. Pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Hacemos el préstamo, ¿verdad? Hacemos el préstamo, nos endeudamos y las cosas terminan mal por no tener dominio propio, ¿verdad? Es lo mismo, como les decía al principio, con el que decíamos que el carácter fuerte, ¿verdad?, que en realidad es un temperamento fuerte. No es que tengan el carácter fuerte, sino que su carácter es débil. No tienen dominio propio, no tenemos dominio propio ni control de pasiones, porque sucumbimos ante esas tentaciones y nos alteramos y gritamos y vamos en el tráfico y maltratamos a las personas, ¿verdad? Incluso en la iglesia, cuando compartimos con los hermanos, hay diferencias y nos alegamos, como dicen así, ¿verdad? Nos faltamos al respeto muchas veces. Llega al punto en que ya no nos hablamos. Eso sucede aquí en la iglesia sucede, en nuestras casas, ¿verdad? Con nuestros amigos, compañeros de trabajo. Sucede algo y ya no nos hablamos. Se dejan de hablar, no se pueden pero ni ver. Y es falta de dominio propio. Y nosotros, como seguidores de Cristo, que anhelamos tener el carácter de Cristo, tenemos que morir a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que morir a nosotros mismos. Si nosotros somos así, muramos a nosotros mismos. Cristo murió en la cruz por nosotros, para salvarnos de los pecados. Y nosotros no podemos morir a un orgullo que tenemos de no hablarle a un hermano, de no saludarlo, de pensar mal. No puede ser así. Nosotros como cristianos debemos de tener dominio propio y morir a nosotros mismos. La siguiente, punto número 4 es ejemplos bíblicos de carácter cristiano. Tenemos ahí a José, a Daniel y a Pablo, ¿verdad? Casi todos conocen la historia de José, ¿verdad? Que José fue vendido por sus hermanos. Lo vendieron a unos mercaderes, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo y le dijeron al papá de que una
animal salvaje se lo había comido, ¿verdad? Y José fue vendido como esclavo, era el menor de ellos, ¿verdad? Y lo llevaron a Egipto, a la casa de Potifar, si mal no recuerdo. Entonces él era sirviente de él, pero él era tan fiel al Señor. Dice que José tenía integridad, perdón y fidelidad a Dios. Él era tan fiel al Señor y tenía tan cimentada su fe en Dios, que él fue tentado, porque dice que él fue lleno de la gracia del Señor y encontró gracia ante los ojos de Potifar, ¿verdad? De su amo, ¿verdad? Y le dio mucho poder, lo puso encargado de toda la casa, ¿verdad? Y la esposa de Potifar intentó seducirlo, ¿verdad? Ya saben la historia, ¿verdad? Ella intentó seducirlo y le armó un montón de cosas ahí para engatusarlo, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero él fue firme, ¿verdad? Y mostró integridad. También mostró perdón, porque si se recuerdan cuando fueron los 7 años de sequía, ¿verdad? Llegaron sus hermanos a Egipto a pedir grano, a comprarle, ¿verdad? Y él los perdonó. Él los perdonó a pesar del gran mal que le habían hecho, ¿verdad? Él los perdonó, él mostró perdón. Daniel, bueno, y lo de José, pues lo podemos ver en Génesis, del capítulo 39 al 50, ¿verdad? Daniel fue otro. En el libro de Daniel, capítulos del 1 al 6, él dice que mostró valentía, obediencia y firmeza moral. Daniel, ahí dice en la historia de él que él llegó a tener un cargo muy alto, ¿verdad? Ante el rey de Babilonia. Y habían otros que tenían cargos altos, ¿verdad? Como gobernantes, que le tenían envidia a él y no hallaban de qué manera hacerlo caer. Entonces le dijeron al rey que pusiera una ley o un decreto, que todo el que se inclinara a alguna otra persona, a otro dios que no fuera el rey de Babilonia, tenían que ser lanzados a la fosa de los leones, ¿verdad? Y Daniel mostró valentía y firmeza moral porque él siguió adorando al Señor. Siguió adorando al Señor y terminó en que lo tiraron al foso de los leones, pero dice que el Señor cerró la boca de los leones y no le pasó nada. Y el siguiente día llegó el rey y como le había agarrado cariño a Daniel, ¿verdad? Le preguntaba a Daniel, ¿será que tu Dios te pudo salvar? Y Daniel dijo que sí, que lo había salvado. Entonces el rey adoró al Señor, ¿verdad? Y mandó a echar a la fosa de los leones a los que habían acusado a Daniel. Y dice que los echaban a la fosa de los leones y ni siquiera habían tocado el suelo cuando los leones estaban desquebrajando sus huesos, ¿verdad? Entonces Daniel mostró valentía, obediencia y firmeza moral. Otro ejemplo es Pablo. Ya todos sabemos, ¿verdad? Él tuvo una transformación radical, ¿verdad? Y una pasión por Cristo, ¿verdad? Él antes perseguía a los cristianos. Los perseguía porque él era muy celoso de la ley de Dios, ¿verdad? Era muy celoso y vivía bajo la ley. Hasta que un día él tuvo su encuentro personal con Jesucristo. El Señor le habló. Dice que lo cegó. El Señor le habló, le dijo, ¿por qué me persigues? Y él fue transformado completamente. Él fue transformado completamente y cambió, ¿verdad? Y él ya mostró una humildad. Porque él decía que él seguía en la carrera. Él seguía hasta el fin, ¿verdad? Él trataba de seguir en la carrera. Él nunca dijo, yo ya lo logré. Él dijo que no, aunque no lo he logrado, yo sigo firme en la carrera hasta la meta, ¿verdad? Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Punto número 5, la siguiente, por favor, es cómo podemos cultivar el carácter cristiano. Dice, debemos permanecer en Cristo. En Juan, capítulo 15, del 4 al 5, dice, Jesús les dijo, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros intentamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Nos esforzamos, a veces nos esforzamos tanto por hacer las cosas, nos desgastamos, nos cansamos, nos enfermamos
y no vamos a lograr los resultados. Pero si permanecemos en Cristo, sujetados de Él, vamos a lograr muchas cosas. Separados de Cristo, no podemos hacer nada, ¿verdad? Dice que debemos vivir en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como lo habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Tenemos que morir a nosotros mismos y ir en el Espíritu, con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Negándonos en cada momento a nosotros mismos, porque nosotros, hermanos, nosotros somos una gran montaña de defectos, ¿verdad? Todos somos así, hermanos, todos tenemos defectos y errores, y si tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, no lo vamos a lograr. Tenemos que enfocarnos en Cristo y sujetarnos de Cristo, porque separados de Él nada podemos ser. Ser transformados por la palabra. No os conforméis a este siglo, ya lo había leído antes, sino que tenemos que ser renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que ser transformados por la palabra. Compartíamos el ingreso en el hogar y mencionábamos de que nosotros, pues, como cristianos leemos, estudiamos, memorizamos, practicamos, enseñamos, ¿verdad?, la palabra. Y es importante memorizarla, ¿verdad? Porque nosotros cuando memorizamos textos bíblicos y lo guardamos en nuestro corazón, nosotros ante cualquier circunstancia y problema podemos acudir a esa palabra que nosotros memorizamos y sentir gozo, sentir respaldo ahí, ¿verdad? Podemos darnos aliento con esos textos, ¿verdad? Tenemos que tener oración constante. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Tenemos que orar todo el tiempo. No necesariamente, sí es bueno, es genial que nosotros tengamos una intimidad con el Señor y que nosotros nos podamos postrar y orar al Señor, pero también a veces en nuestra vida cotidiana, cuando vamos manejando, cuando estamos en el trabajo, podemos seguir orando, le podemos pedir al Señor constantemente: Señor, ayúdame, ayúdame a vencer mis deseos, a vencer las tentaciones. Constantemente tenemos que orar en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Dice orar sin cesar, y eso lo tenemos que poner en práctica. Y tenemos que, dice, sumisión al proceso de santificación. Debemos de ser sumisos al proceso como cristianos tenemos para ser santos, ¿verdad? O sea, nosotros vamos detrás de la estatura, o perseguimos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, ¿verdad? Y nunca vamos a lograr ser como Cristo, pero nosotros tenemos que tener ese deseo y ese anhelo de querer ser como Él. Y en el proceso puede ser que nos disciplinen, ¿verdad? Puede ser de que a un líder nos hable y nos diga, ¿verdad? Mira, esto que estás haciendo no está bien, y tenemos que ser humildes y sumisos para aceptar esa corrección, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta. A veces no nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal. No nos gusta. A mí a veces no me gusta, ¿verdad? Pero después digo yo, no, hombre, tengo que ser sumiso y aceptar las críticas, porque muchas veces las críticas son constructivas, ¿verdad? Y a veces nos van a llamar la atención de una forma que no nos va a gustar. Como todos somos diferentes, ¿verdad? A veces nos van a hablar de una forma y va a resultar que no nos va a gustar. Y va a decir: no, ya no voy a la iglesia porque me dijeron esto y lo otro y me sentí mal. No, es falta de madurez, ¿verdad? Nosotros tenemos que, incluso si nos lo dicen de una forma fea, no, escuchar y analizar si lo que nos está diciendo tiene razón, ¿verdad? Y si tiene razón, pues tenemos que trabajar en eso para buscar nuestra santificación. El punto número 6, impacto del carácter cristiano. Dice que el impacto del carácter cristiano es un testimonio poderoso al mundo. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de ser luz y dar un testimonio poderoso. Si nosotros tenemos el carácter de Cristo, vamos a lograr dar un testimonio poderoso que sin necesidad de nosotros abrir nuestra boca y tratar de predicar, solo con nuestro testimonio va a ser suficiente. Vamos a dar un buen testimonio y las personas van a decir, él es cristiano, yo quiero ser como él, ¿verdad? Y de esa manera vamos a glorificar a Cristo, ¿verdad? Dice unidad en la iglesia. Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser unidos en la iglesia, hermanos. En la iglesia, no solo en la iglesia local, sino que en la iglesia universal, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser unidos. Y como les mencionaba, muchas veces van a haber diferencias de caracteres, de temperamentos, cuando nos relacionamos, ¿verdad? Que pues nos molesta, a veces nos molesta que una persona sea de una forma o sea de otra, nos molesta, pero tenemos que mantener esa unidad, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos para glorificar al Señor, ¿verdad? Y glorifica a Dios, dice él. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Muchas veces nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y andamos en la búsqueda de honrar el nombre del Señor. Pero no sé si ustedes han escuchado eso, que muchas veces las personas dicen, para ser como fulanito, para ser como fulanito, mejor no voy a la iglesia. Porque ese medio le dicen algo y ya se enojó, ¿verdad? Mejor no voy. Así dice la gente. O a veces le levantan calumnias a uno, ¿verdad? Mira, ese señor es así y es asá. Puede ser que digan que es ladrón, que es mentiroso, ¿verdad? Muchos pueden decir eso, ¿verdad? Pero nosotros con nuestro buen testimonio vamos a ser ejemplo de la manera que las demás personas se convenzan que no es así, ¿verdad? Y que busquen al Señor y que glorifiquen a Dios. Nosotros con nuestro testimonio tenemos que buscar glorificar al Señor, ¿verdad? No que digan, este Juan qué pilas, ¿verdad? O qué buena gente es, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que buscar la glorificación del Señor a través de nuestro testimonio y nuestro ejemplo. No que digan que uno es buena persona, no, que el Señor es el que lo logra todo. Y como conclusión, dice, el carácter cristiano no es opcional, es evidencia de una fe genuina. Dios está formando en nosotros la imagen de su Hijo, la imagen de su Hijo. En Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito es Jesús. Nosotros somos hijos de Dios también, ¿verdad? Somos los hermanos de Cristo, ¿verdad? Y la meta del creyente, la meta de nosotros, todos creemos en Cristo aquí, todos lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, ¿verdad? La meta de nosotros no debe ser simplemente hacer lo que hizo Cristo, sino que nuestra meta debe ser como Cristo. Y la verdad es que es difícil, hermanos, pero tenemos que motivarnos a ser como Cristo. Y el carácter cristiano no tenemos que estar viendo a nuestro alrededor, que decir, fulanito no tiene un carácter como de un cristiano, ¿verdad? O sutanito tiene estos defectos, él no es un verdadero cristiano, ¿verdad? Esto es principalmente para nosotros, para ustedes y para mí, para que nosotros nos analicemos, ¿verdad? Y podamos entender en qué le estamos fallando al Señor. Porque nosotros día a día le fallamos al Señor. Todos los días le fallamos al Señor. Y si anhelamos tener el carácter de Cristo, tenemos que
ver en nosotros qué es lo que estamos fallando, ¿verdad? ¿En qué estamos fallando? Y que el Señor nos muestre cómo tenemos que modificar nuestro carácter, ¿verdad? Cómo ser amorosos, cómo ser bondadosos, cómo tener templanza, ¿verdad? Cómo amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que tenemos que anhelar como cristianos. Entonces quisiera que, para terminar, si se pueden poner de pie, por favor. Vamos a pedirle al Señor, como lo hicimos al principio, que sea Él por su gran misericordia, ¿verdad? Que nos muestre en lo que estamos fallando, ¿verdad? Que nos llene de ese gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Él la puede dar, ¿verdad? Así que Señor Jesús, bendito Dios, Señor Rey del Universo, esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Mi Dios, has sido tan bueno, Señor. Has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos imperfectos, Señor, que te hemos fallado, mi Dios, de tantas formas, Padre, que te hemos fallado. Desde una mala mirada que le hemos hecho al vecino, al hermano, desde una contienda que tenemos ya por años con nuestro hermano, con nuestro familiar, con nuestro vecino, hasta cosas mayores que hemos hecho, Señor. Te hemos fallado de múltiples formas, Señor Jesús. Pero venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que necesitamos de ti, Señor, cada día, Padre. Venimos delante de ti pidiéndote ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser como Cristo, Señor. Queremos tener ese carácter de Cristo, Señor. Queremos tener el carácter cristiano, Señor, que refleje a Cristo en nosotros, Señor, para que todas las naciones, Padre, puedan glorificar tu nombre, Señor. Señor, muéstranos, por favor, Señor, en qué te hemos fallado, Señor. Muéstranos, Padre, en qué te hemos fallado, mi Dios. En qué hemos pecado contra ti, Señor. Qué aspectos del carácter cristiano no tenemos y nos hace falta, Señor. Por favor, mi Dios, muéstranos, Señor, para que nosotros podamos ser dignos de ti, Señor. Poder reflejar a Cristo en nosotros, Padre Santo. Por favor, bendito Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos has escuchado, Señor Jesús. Y que a pesar de